Bueno, muy buenos días a todos. Es un honor tener como invitada a la doctora Edita Lesnik. Ella es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del INTA y está a cargo actualmente en el doctorado en Ciencias Agronómicas de la Universidad Católica de Córdoba. Además dicta regularmente cursos de posgrado sobre fisiología de la tolerancia a la salinidad en plantas, que es su tema de estudio desde hace tiempo y en el que ha contribuido enormemente a través de numerosas publicaciones científicas, transferencia tecnológica, formación de recursos humanos y también asesorando y colaborando activamente con instituciones científicas nacionales e internacionales. Hoy en este seminario nos compartirá aspectos sobre tolerancia a salinidad en forrajeras, incluyendo estrategias de mejoramiento genético, bajo el título Mecanismos de la tolerancia a la salinidad en Cloris Guyana. Así que, Edith. Muchísimas gracias, Florencia, por la introducción. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor muy grande para mí estar dando este seminario y encontrarme con tantos amigos. Así que, como decía antes, es una gran responsabilidad. Ustedes, bueno, sabrán juzgarme. Así que voy a proceder a intentar compartir mi presentación y no sé si la ven. ¿La ven? Ahí sí, perfecto. Sí, doctora. Bueno, como yo no los, yo en este momento dejo de verlos, así que voy a proceder al seminario. De vuelta, les agradezco muchísimo y me alegro muchísimo de poder estar aquí con tanta gente conocida, gente querida. Así que gracias. Y yo voy a utilizar los mecanismos de tolerancia a la salinidad en Cloris Guyana para un fin muy específico que les voy a contar seguidamente. Pero primero, como siempre, los agradecimientos quedan al final, cuando la gente ya está mirando para otro lado y mirando la hora. Yo quiero empezar por comentarles con quién hicimos este trabajo y a la derecha ven la lista de la gente que contribuyó, que todos ellos en su momento fueron becarios y muchos de ellos son distinguidos profesionales actualmente, incluso algunos los han tenido de disertantes en estos seminarios como Marcelo Zavala. Y a la izquierda tienen los profesionales con los que fundamentalmente interactuamos al hacer este trabajo, que son el ingeniero Héctor Pérez de INTA, Gustavo Schrauf, de aquí de la facultad, y dos colegas del IFRGB, Dolores Bustos y Celina Luna. Y por supuesto que pudimos hacer este trabajo gracias a que tuvimos el apoyo de una empresa, fundamentalmente, Oscar P. Manson Sociedad Anónima, que nos apoyó en la obtención de fondos a través del MinSit. Tuvimos FONSIT, FONTAR, tuvimos fondos de Fundación Antorchas, obviamente de CONICET y de INTA. Y también siempre no pierdo la oportunidad de agradecer a la Universidad Católica, porque a través de la Universidad Católica adopté los mecanismos de tolerancia a la salinidad en forrajes como tema. Fue en un seminario de hace mucho tiempo en la Universidad Católica, donde me instaron a dejar el tomate, que era el tema que había traído de mi doctorado, y empezar a trabajar en forrajes, que es realmente donde existe una mayor, digamos, presión por la obtención de germoplasma con tolerancia a la salinidad. Un segundito, voy a poner acá la hora en el teléfono para que no se me pase el tiempo. Bueno, aquí estamos, más o menos lo tengo. Bueno, como les decía, yo este es el temario del seminario que voy a dar. Voy a
empezar diciendo, ustedes me ven porque yo he perdido, ahí está, voy a empezar hablando del vínculo que existe entre forrajeras y salinidad, después voy a pasar a contarles algunos efectos que tiene la salinidad sobre los forrajes, voy a considerar algunos mecanismos de tolerancia a la salinidad en esta forrajera clorijayana y voy a asociar eso con las causas de la tolerancia. Pero todos estos datos que yo les voy a mostrar, que muchos de ellos se los voy a relatar más que mostrarles los datos, son datos viejos. Son datos que fueron obtenidos hace más de 10 años. Entonces no van a ver nada nuevo. Todos estos datos viejos me van a servir como excusa para abordar hacia el final del seminario la relativa utilidad que han tenido los caracteres fisiológicos en el mejoramiento para tolerancia a la salinidad en esta especie en particular. No voy a querer ampliar a otras especies, pero hago esta aclaración para que después no digan, uff, pero presento unos datos viejísimos. Sí, es verdad, son datos viejos, pero me sirven como herramienta para discutir lo que quiero discutir al final. Seguramente que todos ustedes están familiarizados con lo que es salinidad, pero de todos modos, sirve esta diapositiva para refrescar a los que no lo tengan tan presente. Cuando uno evalúa una solución salina, la conductividad eléctrica de la solución, ¿ven el cursor? Si yo hago así. Sí, Edith, perfecto. Sí. Bueno, la conductividad eléctrica es proporcional a la concentración y esto es distinto para distintos tipos de sales. ¿De qué se habla cuando se habla de salinidad? Normalmente se habla de salinidad cuando en el sustrato del cultivo existe una conductividad eléctrica mayor a 4 decisiemens por metro. Este 4 decisiemens por metro equivale aproximadamente a 4 milimolar de cloruro de sodio. ¿Y esto cuánto es? 40. ¿Y esto cuánto es 40 milimolar? Es aproximadamente un poco menos del 10% de la concentración de agua del mar. Entonces, con ese parámetro uno puede decir que está en el umbral inferior de lo que se denomina el problema de salinidad en el sustrato. También lo podemos definir como la acumulación de sales hidrosolubles en las capas superficiales del suelo a niveles tales que impactan negativamente en la producción agrícola. Esa es la definición de salinidad y por lo tanto también impactan negativamente en la calidad del ambiente y en el bienestar económico de la población que tiene su sustento en esos terrenos. Y la salinidad está ampliamente distribuida en la Argentina. Esto, Raúl, que está aquí, está muy familiarizado con esta diapositiva porque la hemos utilizado en la presentación de nuestros libros. Y solamente quería decirles que existe salinidad en todo el territorio nacional. Del sur al norte, en ambientes secos, en ambientes húmedos, y en total hay alrededor de unos 26 millones de hectáreas. Recientemente hay mapas más actualizados que esto, que tienen datos más precisos, pero digamos que esto es lo que tenía a mano y esto es una buena aproximación para decirles que la Argentina tiene, lamentablemente para nuestra agricultura, tiene una amplia distribución de suelos afectados por algún grado de salinidad. Y este problema de la amplia incidencia de suelos salinos en nuestro país ha ocupado
a los investigadores, y de hecho hay una asociación de la cual Raúl y yo hemos sido presidentes. Hay una asociación que nuclea no solamente a quienes hacemos investigación en este tema, que es la Red Argentina de Salinidad, sino que nuclea también o intenta nuclear a productores que están interesados en la temática. Como parte de las actividades de esta Red Argentina de Salinidad, hemos producido varios libros. Aquí están los más recientes. El de la derecha es el de un investigador de apellido Bandera, que no es parte, digamos, no es parte de los materiales producidos por la Red Argentina de Salinidad. Los dos de la izquierda sí, y recientemente hemos contribuido a la publicación de un artículo que es una puesta al día de la temática de salinidad en el mundo, y donde Raúl y yo hemos contribuido con la parte argentina. Como les decía, el tema salinidad ha ocupado a los investigadores en Argentina. Y si nosotros tomamos la producción bibliográfica, esta es del año 2019, que es cuando hice este análisis en Scopus, y dejando de lado todo lo referido a suelo, si uno restringe el análisis a las plantas, uno ve que del total de las publicaciones, aproximadamente el 30% fue dedicada a plantas forrajeras. Hay un déficit en investigación básica, solamente un 12% de lo que se publicaba. También en microorganismos diría que hay un déficit, porque solamente un 12%, pero los dos nichos más tradicionales de la investigación en temas de salinidad, que han sido los forrajes y las especies leñosas, ocupan aproximadamente un 50%. También tenemos, fíjense, un 6% dedicados a la soja, porque la soja en general no se cultiva en terrenos salinos, y eso explica por qué, a pesar de ser un cultivo tan importante en la Argentina, tiene tan poca atención en temas de salinidad. Y otros cultivos que no sean sojas ocupan aproximadamente el 24%. Volvamos a los forrajes, que ocupan el 28% de la producción bibliográfica argentina. Y esto tiene que ver con el solapamiento que existe entre las áreas de producción bovina, que se sustenta en parte en forrajes producidos, digamos, en el alimento a campo. Y entonces retomo, tiene que ver con el solapamiento entre los sitios de producción bovina y los sitios afectados por salinidad en la Argentina. Los puntitos que ven allí son los puntitos que presentaba un mapa de producción bovina en el 2015. Supongo yo que no deben ser muy distintos, la distribución general no debe ser muy distinta. Ahora, para mi sorpresa, hay unos 2 millones de cabezas más ahora que en el 2015, pensé que eran menos. Pero como ven en este próximo mapa, hay un solapamiento entre las zonas de producción bovina y los suelos afectados por algún grado de salinidad o alcalinidad. Lo que ven en el mapa, en el último cuadro que superpuse, son la incidencia de suelos salinos. Aquí lo ven con los colores desde el marrón hasta el rosado, los suelos sódicos más bien en la gama del azul y los suelos salinos sódicos en la gama del bordo. Y como ustedes pueden ver, porque esto está puesto como transparencia, que existe
un buen grado de solapamiento entre las zonas afectadas por salinidad y las zonas de cría bovina. Con lo cual, existe y ha existido desde hace tiempo un interés por el desarrollo de germoplasma de forrajes con tolerancia incrementada a la salinidad. ¿Por qué? Porque la salinidad, al igual que en los demás cultivos, afecta negativamente el rendimiento de pastos forrajeros, aún en aquellos tolerantes. Y ahora ya sí paso a hablar de Chloris gallana. Chloris gallana, la grama Rhodes, que fue introducida hace más de 100 años en Argentina, es un pasto originario de Sudáfrica. Si bien es considerado entre los pastos forrajeros de los más tolerantes a la salinidad, a pesar de eso, su rendimiento se ve disminuido en lotes salinos. Estos son datos de campo, donde se evaluaron las respuestas de diversos cultivares diploides de Chloris gallana, Pioneer Local, y este último era un cultivar también local. Y las barras claras muestran el rendimiento al año de implantación y luego de un año de implantados en lotes no salinos, como les decía, las barras claras, y en lotes salinos. Y ustedes ven que las estrellitas indican que en general ha habido una diferencia significativa en el rendimiento entre los lotes no salinos y los lotes salinos. Entonces, eso es lo que lo que ha impulsado y lo que impulsa en general las investigaciones sobre la tolerancia a la salinidad en forrajes. Para generar cultivares o genotipos con tolerancia incrementadas a la salinidad, esto se ha logrado mayormente por mejoramiento convencional. Seguramente que Gustavo Schraub tendrá algo para decir al respecto con la implementación de abordajes distintos a los del mejoramiento tradicional, pero digamos que para el mejoramiento tradicional, para plantas forrajeras y aquel basado supuestamente en variables fisiológicas, lo que es importante es tener un conocimiento de cuáles son las bases fisiológicas de las respuestas al estrés salino y sobre todo de las bases de la tolerancia. Una vez que uno identifica algunas variables fisiológicas que supuestamente tienen que ver con la tolerancia al estrés salino, es indispensable verificar que tales variables fisiológicas están vinculadas al rendimiento bajo estrés salino. Y para eso es importante considerar cómo se define el rendimiento de forrajes, que es lo que vamos a ver ahora. Y para que una variable sea útil en un programa de mejoramiento, tiene que ser fácil y práctica su medición. Es decir, tiene que ser de una detección que resulte práctica. Eso, por supuesto, que existen innumerables variables que se pueden detectar hoy en día por vía remota y hacer una fenotipificación de alto caudal a un campo. No quise decir por vía remota, quise decir con la utilización de satélites o de drones, se pueden evaluar diversas variables. Lo importante es que sea práctico hacerlo y que estén vinculadas al rendimiento en condiciones de estrés. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en este tema, tuvimos en cuenta cuáles son los desafíos de las plantas que crecen en lugares salinos y qué es lo que se conoce a grandes rasgos sobre la forma en que las plantas se adaptan
a los lugares salinos. Los desafíos son diversos. Por una parte, como todos ustedes saben, la presencia de sales en el sustrato significa mermas en la disponibilidad hídrica, mermas en el potencial hídrico y mermas en la disponibilidad hídrica. Y obviamente los sustratos salinos se caracterizan por un exceso de sales, algunas de los cuales, como el sodio, el cloro, el sulfato, pueden ser tóxicas, resultar tóxicas para el metabolismo, particularmente el sodio. Y la presencia de los excesos de estos iones puede llevar a desbalances nutricionales por mermas en la captación de otros iones esenciales que compiten por vías similares de ingreso. Obviamente que todos estos desafíos implican una disminución en el crecimiento, también en las tasas de fotosíntesis, y lo que ven aquí que es un incremento en daño oxidativo. Pero digamos, ¿cuáles son las estrategias mediante las cuales las plantas se sobreponen a estas condiciones? En términos de disminución del potencial hídrico del sustrato, la estrategia de la planta consiste en otorgar balance hídrico, es decir, otorgar solutos para equilibrar el balance hídrico, para equilibrar el potencial hídrico interno con respecto al del sustrato, y los compuestos orgánicos son solutos que son compatibles con el funcionamiento metabólico, que no inciden negativamente y que otorgan esta posibilidad de bajar el potencial hídrico interno. En presencia de excesivas concentraciones de sales en el sustrato, el control del acceso de iones a órganos de activo metabolismo es clave para los mecanismos de tolerancia a la salinidad. Y parte de ese control de acceso no reside únicamente en el control del ingreso, sino en la sustracción de los iones tóxicos de los sitios de activo metabolismo, y eso es la sustracción intracelular en vacuolas, que la vacuola es un espacio intracelular de escasísima actividad metabólica, con lo cual estos iones no inciden negativamente en el metabolismo. Bueno, ese era el panorama digamos, esta es la síntesis del marco conceptual de la tolerancia a la salinidad con la cual empezamos a trabajar, y por supuesto que necesitamos tener una conceptualización de lo que define el rendimiento en pastos forrajeros. Y el rendimiento en pastos forrajeros depende de la generación del área foliar, que depende de actividades en la zona de crecimiento foliar que está en la base de las hojas, y de la persistencia del área foliar, que depende de las actividades de fotosíntesis y de la senescencia que ocurren en las láminas expandidas. Entonces, entendiendo a la planta forrajera así y con el marco conceptual de las respuestas a la salinidad, empezamos a recabar información. Y la fase 1 normalmente es una fase descriptiva. Uno puede preguntarse cómo afecta la salinidad, el crecimiento de las hojas, la generación de macollos, la actividad, entendiendo por actividad la fotosíntesis, la persistencia, entendiendo por la tasa de desarrollo de la senescencia, el rebrote luego del pastoreo. Es decir, todas estas cosas uno puede describir cómo se afectan por salinidad, y eso es lo que hicimos al principio. Al principio, aquí lo que tienen en este gráfico son los días después de que las hojas aparecen del cartucho de hojas. Es una monocotiledonia. Recuerden ustedes que las hojas nuevas se ven como aparecen en el cartucho de hojas, y nosotros lo que vimos fue cómo se adquiere, con qué tasa se adquiere la longitud final en plantas que no estaban salinizadas
y en plantas que estaban salinizadas. Como ven aquí, la longitud final de las hojas de plantas salinizadas, que son los círculos blancos, siempre fue menor que las de plantas no salinizadas. Si bien esto es una hoja X, pero en general las plantas son más chicas. Y lo que pudimos ver también, y que haciendo un análisis de tasas de elongación relativa, bueno, obviamente en las hojas de plantas no salinizadas tienen una determinada tasa de elongación que va decreciendo hasta que la hoja alcanza su tamaño final. Pero en las plantas salinizadas, si bien las tasas de elongación eran menores, persistían por más tiempo. Y esta persistencia por más tiempo, ven ustedes que estas ya dejaron de crecer y estas siguen creciendo, esta persistencia por más tiempo de alguna manera atemporizaba el efecto negativo de la salinidad. ¿Qué aspectos estudiamos para tratar de explicar esto? Bueno, obviamente, no sé si tan obviamente, pero lo hicimos, evaluamos las tasas de división y elongación celulares. Si les interesa, después les puedo contar cómo. Después, habida cuenta, eran menores en las plantas salinizadas. Esos son análisis que hicimos en la base de la hoja, que es donde está la zona en expansión foliar, como dice el título de la diapo. También observamos que los haces vasculares, específicamente los elementos del xilema, tenían un menor diámetro. Y obviamente ustedes ya saben que la conductancia hidráulica depende del radio del conducto, y al tener un menor diámetro los haces vasculares, esto también aportaba agua con mayor dificultad a las células en expansión. De todos modos, para compensar el bajo potencial hídrico del sustrato, comprobamos que había acumulación de compuestos orgánicos en esa zona que otorgaba algún grado de ajuste osmótico. Y también pudimos observar alteración en las actividades enzimáticas de paredes celulares, y alteraciones de dos tipos. Las peroxidasas son enzimas que intervienen en el entrecruzamiento de fenoles y contribuyen a la rigidización de las paredes celulares, y vimos que hacia el final de la zona de expansión había una mayor actividad de peroxidasas. Pero también, como estábamos intrigados por esta prolongación del crecimiento, y vimos que estaba asociada, no sabemos si causalmente, pero estaba asociada a una mayor actividad de unas enzimas que intervienen en el ablandamiento de paredes celulares, que son las xiloglucanos endotransglicosidasas. Pero necesitábamos pasar de la fase descriptiva a una fase a verificar hipótesis. Y para eso, ¿qué necesitábamos? Para establecer relaciones causa y efecto, necesitábamos verificar las hipótesis y necesitábamos un germoplasma apropiado. Y por germoplasma apropiado me refiero a genotipos con respuestas contrastantes a la salinidad, donde al menos pudiéramos asociar la presencia de un carácter con la presencia de tolerancia. Y acá les tengo que aclarar que los cultivares, entre comillas, de clorihayana no son cultivares como los que se conocen de trigo o maíz, que son todos los que son genotipos uniformes. Los cultivares de clorihayana son poblaciones estabilizadas, donde cada planta es distinta de la de al lado. Y tiene una ventaja en términos de estudios fisiológicos y de mejoramiento. Tiene la ventaja de que existe un cierto grado de variabilidad intracultivar, y permite la detección de genotipos con desempeño superior dentro del conjunto de genotipos que conforman el cultivar. Nosotros, dentro de uno de los cultivares, del cultivar Boma, pudimos detectar
haciendo análisis en gradiente de salinidad, pudimos detectar dos genotipos de comportamiento contrastante frente a la salinidad y que haciendo un análisis de rápida, acuérdense que son datos viejos, esto creo que ya no se hace, pudimos detectar que eran cercanos genéticamente. El 3 es nuestro genotipo tolerante y el 12 el susceptible. Y acá ven ustedes que en un gradiente de salinidad, la proporción de hojas secas en en general en todo el gradiente, pero en la salinidad más alta a la que pusimos estas plantas, estos son estudios en condiciones controladas, 200 milimolar, el genotipo susceptible tenía muchísima más concentración de hojas secas que el genotipo tolerante. Ahí está. Entonces, perdón, y esta acumulación o esta presencia de una mayor cantidad de hojas secas se asociaba también con que el genotipo susceptible tenía una mayor concentración foliar de sodio que el genotipo tolerante a una salinidad elevada en el medio. Entonces nos pusimos a pensar qué características fisiológicas podrían contribuir a que el genotipo susceptible, o mejor dicho, el genotipo tolerante, pudiera tener un mayor control de la concentración foliar de sodio. Bueno, en esta diapositiva se ilustran muy esquemáticamente las estructuras y mecanismos que contribuyen a evitar la acumulación de altas concentraciones internas de sodio. El sitio básico del control de la acumulación interna de sodio es el control de la captación desde el sustrato. Y yo creo que tendría que decir control de la incorporación y no de la captación, porque en realidad se trata de extruir el sodio. El control de la captación está efectuado no solamente por los componentes de membrana, que son la selectividad membranal al ingreso y la promoción del eflujo, sino también por barreras apoplásticas que tienden a ralentizar el flujo de agua por vía apoplástica y junto el flujo de agua desde el sustrato, flujo de agua que ingresa junto con las sales disueltas. Después, para ingresar al simplasto, obviamente que van por caminos diferentes, el agua y los solutos cada uno por sus transportadores y canales y el agua por sus canales de acuaporinas. Bueno, una vez que el sodio ha ingresado, existe control y empieza su trayecto, ha ingresado hasta los haces del xilema y empieza su trayecto hacia la parte aérea. El control de la composición de la solución xilemática está dada por algunos elementos que contribuyen a remover las sales tóxicas a lo largo del flujo xilemático, algunos elementos que incluso controlan el control al xilema. Y si nada de eso dio resultado, existe un cierto grado de recirculación de las sales adquiridas por xilema, recirculación vuelta hacia el sustrato por floema. Pero si llegaron hasta las hojas, la remoción de los sitios de activo metabolismo está dado por, como les dije antes, los mecanismos de compartimentalización celular, es decir, ingreso de las sales a la vacuola y balance osmótico del citoplasma otorgado por los compuestos orgánicos. Y si a pesar de todo hay una alta concentración de sales en las hojas, existen en algunas plantas estructuras especializadas en la excreción de iones. Bueno, ¿qué de esto había en Clorihayana? Lo primero que les quería mostrar era lo del trayecto por vía apoplástica de la solución del suelo hasta ingresar, no solamente hasta ingresar, digamos, a las células de la corteza y llegar a la estela.
La solución del sustrato puede ingresar por vía apoplástica hasta determinados puntos, puede ingresar a las células de la epidermis y hacer un trayecto transcelular o un trayecto mixto transcelular y apoplástico. Toda la solución que viaja por vía apoplástica se encuentra en determinado momento con barreras semipermeables o bastante impermeables, que son las de las capas de suberina que integran las bandas de Caspary, que están tanto en la endodermis como en algunos casos en exodermis. Y se ha visto que existe una asociación entre el grado de suberización de estas capas del apoplasto y el ingreso de sodio a la planta. A menor grado de suberización, mayor ingreso; a mayor grado de suberización, menor ingreso. Bueno, ¿qué vimos en clorihayana? Estos son transcortes de raíces observados con luz fluorescente ultravioleta, y las capas de suberina de las bandas de Caspary fluorescen con la luz ultravioleta y las pueden ver ustedes aquí. Esto es la exodermis, está justamente debajo esta es la exodermis y está debajo de la epidermis. Y estas capitas son las que florecen. Esta fluorescencia es mucho mayor en plantas cultivadas en condiciones de salinidad, a tal punto que tuvimos que jugar con la luz, porque si le dábamos la luz suficiente para iluminar esta corteza, que como ustedes ven tiene grandes lagunas, si le dábamos luz suficiente para iluminar la corteza, se saturaba la luz en la exodermis. Entonces, llegamos a la conclusión de que había una mayor suberización en condiciones salinas. Si está vinculado a la tolerancia a la salinidad, no lo hemos verificado. ¿Por qué no lo verificamos? Porque no lo vimos, no lo estudiamos en los genotipos contrastantes, porque este trabajo fue anterior a la disponibilidad de genotipos contrastantes. Pero volviendo a los genotipos contrastantes, aquí tenemos en presencia de un tratamiento con diversas concentraciones de cloruro de sodio, datos de acumulación de sodio, que son los que tengo remarcados por este rectángulo rojo, de acumulación de sodio, tanto en la zona en expansión como en la zona expandida de una hoja determinada, en el genotipo tolerante y en el genotipo susceptible. Y no sé si alcanzan a ver, pero el genotipo tolerante acumula menor concentración de sodio que el genotipo susceptible, tanto en la zona en expansión como en la zona expandida de la hoja. Bueno, ¿cómo se hace para funcionar en presencia de altas concentraciones internas de sodio o de iones en particular? Esta capacidad de funcionar me refiero genéricamente a desempeñar todas las funciones metabólicas. Esta capacidad de funcionar en ese sentido se denomina tolerancia tisular, y acá está ilustrada, acá se ilustra cómo en presencia de concentraciones crecientes de sodio, disminuye la concentración de clorofila en las hojas. Y acá tenemos dos genotipos, uno donde la concentración de clorofila disminuye con esta pendiente, y otro donde la concentración de clorofila disminuye con esta otra pendiente. Y obviamente para un determinado nivel de salinidad, este genotipo tiene mayor tolerancia tisular que este otro. Bien. ¿Qué mecanismos contribuyen, habiendo definido tolerancia tisular, qué mecanismos contribuyen a la tolerancia tisular? Ya hemos dicho que la partición de iones dentro intracelularmente, los iones compartimentalizados en vacuolas,
aquí está, vacuolas versus citoplasma, hay varios aspectos fisiológicos que contribuyen a la tolerancia tisular y me voy a referir particularmente a la regulación de las especies activas de oxígeno, que es un mecanismo que contribuye a la tolerancia tisular. Las especies activas de oxígeno se generan cuando hay un desbalance entre los receptores naturales de electrones en todos los mecanismos celulares que implican pasos de electrones, la respiración y la fotosíntesis, entre otros, y cuando existe un desbalance, un déficit de los aceptores naturales, estos electrones tienden a pasar al oxígeno, y el oxígeno se activa y este oxígeno es sumamente reactivo con las membranas biológicas y en general con las macromoléculas de las células. Con las membranas biológicas tiende a alterar los lípidos de membrana y tiende a alterar la permeabilidad natural y que se pierde, y eso, por supuesto, bueno, tiene consecuencias negativas. Las especies activas de oxígeno están presentes naturalmente todo el tiempo en las células, tienen un rol positivo en la señalización, pero como les decía, tienen un rol negativo cuando están en exceso, y las situaciones de estrés abiótico y biótico conducen a un exceso de especies activas de oxígeno. Bueno, esto se puede medir midiendo la peroxidación de lípidos de membrana con un reactivo que se genera, que es el malón de aldehído, y veo que ya tengo un poco menos de tiempo, pero me van a tener que creer que en genotipos más susceptibles hay mayor acumulación de este reactivo malón de aldehído que en genotipos más tolerantes. Acá se comparan dos cultivares de Grama rhodes, Boma, que es más susceptible, y Catambora de diploide, que es más tolerante. Incluso hicimos un experimento que en su momento nos pareció bastante ingenioso. Teníamos clones de los diversos genotipos que conforman las poblaciones estabilizadas de un cultivar en particular, y teníamos dos bandejas con los mismos genotipos. En la bandeja A estaba el genotipo 1, 2, 3, y en la bandeja 3B estaba el genotipo 1, 2, 3 también. Una de las bandejas la empezamos a salinizar y en un momento dado medimos MDA, el malón de aldehído. Y después seguimos salinizando y salinizando, y vimos diariamente contabilizábamos las plantas muertas. Las plantas que tardaron más tiempo en morirse o sea que sobrevivieron a una mayor concentración de sodio en el medio, fueron las que tuvieron una menor acumulación de MDA. Y como teníamos las dos bandejas, en la bandeja no salinizada pudimos rescatar los genotipos esos y decir, bueno, estos por lo menos en una etapa muy temprana de la ontogenia son tolerantes a la salinidad. Y propusimos que esta podía ser una herramienta para seleccionar tempranamente esos genotipos. Después pensamos que en condiciones de salinidad disminuye la fotosíntesis. ¿Se acuerdan? Esto ya lo mostré. Y disminuye la fotosíntesis, eso es lógico, disminuye menos en el genotipo tolerante que en el genotipo susceptible. Y pensamos que esta disminución de la tasa de fotosíntesis podría haber sugerido que esos electrones pasaban al oxígeno ejerciendo su efecto dañino, y que posiblemente el genotipo tolerante tuviera una mayor defensa contra el estrés oxidativo. Y bueno, allí pudimos constatar efectivamente
que en el genotipo tolerante había inducción de una de las enzimas que participan en el control del estrés oxidativo. Y si se controla el estrés oxidativo, seguramente que eso podría haber contribuido a que haya menos hojas secas, porque cuando hay estrés oxidativo se pierde la selectividad de membrana, se pierde, eso conduce a la muerte temprana de las células y obviamente conduce a aumentar la proporción de hojas secas. Entonces encontramos otra coincidencia entre actividad antioxidante y el genotipo tolerante. También, finalmente, vimos otra cosa. Si ya estaba el sodio, si ya había sodio en la hoja, ¿cómo se podía hacer? ¿Qué otro mecanismo podía contribuir a que hubiese menos acumulación de sodio? Recuerden ustedes que el genotipo tolerante tenía menos acumulación foliar de sodio. Y allí vimos que clorihayana se sabía de hace muchísimo tiempo que tiene glándulas salinas en la superficie foliar y estas se detectan muy fácilmente. Cuando uno saliniza las plantas, se ven como unas motitas así, que son nada más que cristales de sal, porque las glándulas salinas extruyen una solución salina a la superficie foliar. Cuando se evapora el agua de la solución, quedan estos cristalitos de sal, un cristal por glándula. Así que son fáciles de ver y fáciles de contar. Y pudimos constatar que el genotipo tolerante tenía una mayor densidad de glándulas por unidad de superficie que el genotipo susceptible y que esto tenía que ver con una mayor eficiencia en la extrusión de sodio a la superficie. Bueno, ¿qué logramos conocer de clorihayana? Supimos cuáles eran las causas de la disminución del crecimiento foliar, causas hidráulicas, modificaciones de la actividad enzimática, disminuciones de la tasa de división celular. También pudimos asociar las hojas secas con la acumulación foliar de sodio. Sabíamos qué aspectos contribuían o cuáles algunos de los aspectos que contribuyen al control de la acumulación foliar de sodio, presencia de exodermis uberizada, seguramente, pero no comprobado, densidad de glándulas salinas, control más eficaz del estrés oxidativo en genotipos tolerantes. Bueno, un montón de posibilidades para ser utilizadas en el mejoramiento. De todo esto, ¿qué se utilizó? La densidad de glándulas salinas fue utilizado en programas de mejoramiento. Estos son datos de un investigador australiano, Don Lodge, que ha desarrollado numerosos genotipos de clorihayana y lo que se ve en esta diapositiva, tiene varias como estas, es que a través de las sucesivas generaciones de mejoramiento aumenta la proporción de glándulas salinas, aumenta la densidad de glándulas salinas, la proporción por milímetro. Y esto nos lleva a la parte final de esta charla, que es reflexionar acerca de qué caracteres normalmente se utilizan en el mejoramiento, qué caracteres fisiológicos se utilizan y por qué, ya me adelanto, por qué hay tan pocos caracteres fisiológicos que se utilizan en el mejoramiento de cultivares para tolerancia a la salinidad. En una reciente alocución de François Tardieu en el Congreso de Fisiología, puso de relieve que muchos de los caracteres que se utilizan en el mejoramiento son caracteres constitutivos, es decir, la planta los tiene independientemente de la condición ambiental en la que esté creciendo, y las glándulas salinas son uno de tales caracteres constitutivos que, si bien son parte de un mecanismo de tolerancia a la salinidad, son un carácter constitutivo. Y
en una revisión que ahora parece que no fuera tan reciente, pero es de lo más reciente que tenemos, de 2017, dos investigadores llegan o comentan que a pesar del considerable progreso en el entendimiento de las respuestas a la salinidad, el mejoramiento de cultivos y cultivares ha sido lento, ha sido escaso, les digo yo, y solamente con un progreso limitado en algunos cultivos como arroz y trigo. De eso no voy a hablar, pero sí voy a compartir con ustedes algunas preguntas. ¿Por qué es que en general en plantas ha sido lento este progreso de la utilización de caracteres fisiológicos para el mejoramiento, para tolerancia a la salinidad, y en particular en estos forrajes? Muchas veces los investigadores estamos imbuidos en nuestra tarea cotidiana y tenemos poco contacto con el campo. Y entonces muchas veces existe un déficit en la caracterización del ambiente para el cual están destinados estos genotipos. Y entonces no saber cómo es la dinámica de la salinidad en el campo implica también no saber en qué etapas de la ontogenia va a incidir esa salinidad. Una excusa muy corriente para este progreso lento ha sido que la salinidad es un mecanismo múltiple. Ya vieron ustedes en esa diapositiva todos los elementos que contribuyen a la tolerancia a la salinidad, y que es por eso que el progreso es tan lento. Pero también les digo que ha habido más progreso en mejorar para tolerancia a la sequía, que también está asociada a múltiples mecanismos. Falta de integración de información específica para cada etapa de la ontogenia. Esto es mucho más común de lo que creen. Muchas investigaciones se basan en la tolerancia a la salinidad de la germinación, que no tiene mucho que ver con la tolerancia a la salinidad en etapas posteriores. Y solamente sería relevante para aquellas especies que realmente necesitan germinar en condiciones de altísima salinidad. Pero nosotros tenemos fotos de Chloris gallana en el campo, germinando a lo largo del surco de escorrentía, donde evidentemente la salinidad era menor, y el resto del campo pelado, solamente en el surco de escorrentía las plantulitas. Tal vez porque no había suficiente disponibilidad de material genético, no suficiente o adecuado material genético para las pruebas, genotipos contrastantes. Tal vez porque la fenotipicación no era fácil y confiable. Es decir, por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido seleccionar para genotipos que tuvieran una menor disminución de la tasa de división celular en la base de la hoja, ¿cómo se fenotipifica eso? Fenotipificar para presencia de glándulas salinas es sumamente fácil. Y otro aspecto que es fundamental, una pobre asociación de la fenotipificación en condiciones controladas con el rendimiento a campo. Muchos de los investigadores descubren mecanismos, estudian mecanismos bajo condiciones controladas. ¿Funciona el mecanismo y tiene la misma incidencia en la tolerancia a la salinidad a campo? No tantos estudios verifican este aspecto. Por supuesto que para hacer mejoramiento es necesario verificar la heredabilidad del trabajo. Pero la fenotipificación fácil y confiable y la determinación, la verificación a campo de los mecanismos son aspectos esenciales que no muchos estudios cubren, sorpréndanse, y que son parte de la relativa lentitud que ha habido en incorporar mecanismos fisiológicos a la tolerancia a la salinidad. Y por supuesto, y esto es fundamental, una limitada interacción con productores que detecten en el campo cuáles son los efectos de las condiciones ambientales, productores que detecten en el campo los genotipos elite,
que detecten en el campo los genotipos de mayor rendimiento en condiciones salinas. Esto es una limitación grande en muchos de los trabajos de investigadores de laboratorio. Entonces, a mí me gusta terminar con esta frase tomada de un poema de Robert Frost, que dice que se dividieron dos caminos en un bosque, y yo tomé el menor transitado y eso ha hecho toda la diferencia. Y yo creo que esto es una llamada de atención para nosotros los investigadores, que muchas veces no lo hacemos y que es hora tal vez de tomar el camino alternativo. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Nuevamente les pido disculpas por los datos vetustos y en este momento voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos. A ver si vuelvo, a ver cómo hago para dejar de compartir pantalla. A ver, dejar de presentar. Ahí estamos. Bueno. Ahí estamos. Gracias, Edith. Clarísima la presentación. Bueno, y gracias por el poema. De Robert Frost, conocido. Sí, me encanta Robert Frost. Y ese poema en particular que nos dice tanto. Realmente, en pocas palabras, tanto que dice. Sí. Bueno, y volviendo entonces un poco también a lo que había comentado Marcelo, la importancia de lo interdisciplinario en este tipo de abordajes, los bancos de germoplasma, ¿no? Exacto, exacto. Marcelo es un paradigma de lo que debe ser un investigador en este campo, porque Marcelo abarca desde la biología molecular y tiene esas asociaciones con productores que son impresionantes. Uh-huh. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Lo de la presencia perdón que sigo yo, lo de la presencia de las glándulas salinas. Sí. ¿Son comunes en este tipo de familias de gramíneas o se dan en otras familias? Y si ese carácter está vinculado también a los otros caracteres que mencionó. Sobre si están vinculados no lo sé. Lo que sí están presentes en muchas familias, no solamente de gramíneas, también hay glándulas salinas en dicotiledóneas. No siempre como estos glándulas que son biotricelulares. Existen otras también vesículas salinas, por ejemplo, en manglares, que también tienen esa función de extruir. Y no siempre, lo que quiero decir, que no es un carácter que esté unívocamente asociado a la tolerancia a la salinidad. Se ve que fue un carácter que a lo mejor evolucionó en un momento dado y después resultó costoso, sacarlo de la evolución y ya estaba o algo así, pero no es un carácter que sea exclusivo de plantas con alta tolerancia a la salinidad. Uh-huh. Pero en general se ve esa característica en ciertas familias. Sí, en la cloridoidea están muy difundidos. Edith, ¿y esas glándulas también pueden ser, o ese carácter, utilizado en otro tipo de estrés o solo como característica de este? Porque si bien, como vos decís... Mira, tienen una función en la extrusión de sodio. No se me ocurre que tengan funciones en otro tipo de estrés, aunque pensé lo siguiente una vez. Estos cristales de sodio también reflejan la luz y viste que la pubescencia es un carácter que tiene que ver con la tolerancia a altas temperaturas también. Uh-huh. Y entonces a lo mejor actuarían en ese sentido, pero es una especulación medio traída, uh-huh. Digamos, es una especulación demasiado... extrapolar los datos a un máximo, sí, pero no lo sé porque en realidad están especializadas en la extrusión de iones. Uh-huh.
y no se me ocurre que eso pueda ser importante, por ejemplo, para la tolerancia a la alta temperatura podría ser, pero tolerancia al frío, al anegamiento, no sale agua, más agua por ahí. Claro, claro. Sí. Ahí está Raúl, mi socio, con el cual hemos hecho largo camino en la Red Argentina de Salinidad y tenemos muchas publicaciones conjuntas. Sí, y hacemos una buena asociación, pero combinamos la planta con el suelo, entonces es una asociación muy productiva la que hemos tenido en los últimos años. Sí, sí, tal cual. Además, Edith es una gran investigadora, así que yo la admiro mucho. Realmente aprendo siempre con ella, siempre aprendo de ella, sí, por supuesto. Gracias, Raúl. Yo de vos. Edith, ¿y este germoplasma resistente se está usando en los suelos salinos? Sí, bueno, no les mencioné, pero con la interacción con el ingeniero Pérez y la empresa Oscar Pemán, hemos desarrollado un cultivar de Gramma Rhodes tetraploide, el primer cultivar argentino de Gramma Rhodes tetraploide con alta tolerancia a la salinidad, que es la Gramma épica INTA Pemán, que está ampliamente difundida no solamente en el norte de nuestro país, ahora se está vendiendo en Australia también. Y es interesante porque esto no fue seleccionado por glándulas salinas, fue seleccionado por rendimiento en condiciones de estrés. Es sumamente estolonífero, tiene hojas erectas, con lo cual la radiación llega a todos los estratos de la planta, es sumamente productivo. Y bueno, después nos dimos cuenta que además de todo eso tenía mayor proporción de glándulas salinas porque en la génesis de este cultivar interviene ese genotipo que tenía una alta proporción de glándulas salinas. Y se comporta mejor que el genotipo diploide. Es mucho más productivo y tiene una producción más prolongada a la salida del invierno, así que sí, es interesante el genotipo. Yo no le voy a hacer la publicidad para eso. Vean el sitio de Oscar Pemán, Sociedad Anónima, y lo van a ver. Perfecto. Sí, ha sido, para mí fue sumamente gratificante. Fue INTA que me instó a asociarme con otro tipo de profesionales. Yo era laboratorio puro, no salía de ahí. Y bueno, con Héctor Pérez me llevó al campo y me llevó a entender el forraje. Así que sí, tenemos ese cultivar. Ahora tenemos otro cultivar de un Panicum coloratum. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, con datos viejos, ¿qué pueden preguntar de datos? No, lo que es, qué sé yo quería comentar que existe, justo toco en zona del timbre, en la Argentina hay esfuerzos exitosos con la incorporación de caracteres moleculares a la tolerancia a la sequía, que son los trabajos que unieron a la doctora Raquel Chan con el grupo con María Otegui, y ellos realmente hacen un trabajo extraordinario en verificar, en conjunto, hacen un trabajo extraordinario en verificar el desempeño a campo de los materiales que llevan estos genes, este gen incorporado, y escuché en el Congreso de Fisiología que ahora lo están probando al gen en un material que es propicio para ser cultivado en la Argentina, o que normalmente se cultiva en la Argentina, así que me parece que ese es un ejemplo muy interesante de cómo la asociación entre gente que hace investigación básica e investigadores agrónomos que hacen trabajo a campo puede dar frutos muy, muy propicios. Y realmente es la manera de enfocar estos trabajos. Yo respeto muchísimo la labor de Raquel Chan y María Otegui.
¿Y se sabe si ese organismo genéticamente modificado responde bien a la salinidad también? Yo creo que algo saben que de trabajos en laboratorio. No sé si lo han probado en lugares salinos. Pero también quería comentar algo con respecto a forrajes y transgénesis. En general, como hay tanta reticencia generalizada al uso de materiales transgénicos, creo que la vía de mejoramiento tradicional en forrajes todavía tiene mucho margen para el desarrollo de nuevos cultivares o genotipos aptos para diversos tipos de condiciones edáficas y climáticas. Bueno, gente. Bueno, felicitaciones, doctora. No, muchísimas gracias por el espacio. Le tengo que agradecer a mi amigo Raúl por haber sugerido mi nombre para estos seminarios y les agradezco a todos ustedes por estar presentes y bueno, espero que les haya gustado. Por supuesto, Edith, por supuesto. La verdad que te agradecemos a vos lo que nos has dado. Bueno. Muchas gracias. Bueno, queda guardado. Hasta luego. Saludos a todos. Chau, chau. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, doctora. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Chao, hasta la próxima. Mira, Irma Roberts. Uy, hola. Ay, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien.